César Montúfar es candidato presidencial por la Alianza Honestidad 1751. Quiteño de 56 años de edad, con maestría y PhD en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como catedrático. Fue acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass por corrupción. Además, ex legislador y luego fue nuevamente candidato para asambleísta y para alcalde de Quito. No ganó para ninguna de estas dignidades. Damos la bienvenida a César Montúfar. César, buenos días. Janet, buenos días. Bueno, el tiempo siempre es corto, por lo que quisiera aprovechar e ir al grano. Empezar por el tema que más preocupa a la población y escuchar no solamente propuestas, sino una explicación corta por cuestiones de tiempo, pero que pueda quedar un poco más clara el tema económico. ¿Cuál es su gran propuesta para reactivar la economía del país? Bueno, creo que tenemos que partir que la situación económica del Ecuador es tan grave que no va a haber ninguna solución mágica. Creo que eso es lo primero que hay que decirles a los ecuatorianos. Pero el Ecuador tiene, en términos económicos, tres grandes problemas. El primer problema es el problema fiscal. Es un problema que evidentemente no tiene una solución fácil, puesto que la plata no sale sino de ciertos lugares, es un bien escaso, por decirlo de alguna manera. Y para eso nosotros apuntamos básicamente a una estrategia de reducción del gasto, lo que no signifique despidos en los servicios esenciales que tiene el Estado, policías, médicos, enfermeras, personal de salud, educación, personal de justicia, que es importante. En segundo lugar, un tema de la deuda. La deuda, el manejo de la deuda ha sido uno de los aspectos más complejos. La deuda ha crecido en los últimos 8 años, llegó a casi 65% del PIB. Y allí hará falta, primero, un manejo transparente y, en segundo lugar, una renegociación, sobre todo con los acreedores bilaterales. Nosotros, por supuesto, reconoceremos toda la deuda legítima, pero no descartamos que tramos de deuda que puedan ser ilegítimos, asumidos inconstitucionalmente a través de mecanismos fraudulentos o en el gobierno de Correa, puedan ser declarados de moratoria. Y por otro lado, vamos a trabajar con los organismos multilaterales, por supuesto que sin condicionamientos, para que el Ecuador pueda tener recursos. Y el tercer problema, que es el problema central, es el problema del empleo. Y para el empleo, evidentemente, es necesaria una estrategia integral. Para generar fuentes de trabajo, primero hay que apuntar a cuáles son los sectores que más empleo generan en el país. Y sin duda es la micro, pequeña y mediana empresa, los pequeños y medianos productores agrícolas. La economía campesina familiar ha sido sin duda y fue sustento, podríamos decir, de la alimentación de los ecuatorianos. Y para eso es necesario 3 tipos de reforma. Primero, una reforma administrativa. El Ecuador tiene que reducir su tramitología. Fíjese, Janet, que el Ecuador es el país en la región andina cuyos emprendedores, cuyos empresarios son los que más tiempo gastan en trámites administrativos de distinto tipo, Seguro Social, Ministerio del Trabajo, e incluso, digamos, patentes, licencias de los gobiernos autónomos descentralizados. En segundo lugar, el tema financiero. Por supuesto, fundamental, transferir recursos. Para eso hay que hacer una reforma en el sistema de la banca pública de desarrollo. Ha sido siempre asumida como un botín político. Y trabajar con los bancos privados, porque en realidad deben bajar sus costos financieros, sus intereses, y para eso nosotros planteamos el que haya competencia. Y por último, el tema de la reforma tributaria. Incentivos tributarios. Nosotros no vamos a subir el IVA, tampoco lo vamos a bajar. Posiblemente vamos a hacer un análisis de la lista de exenciones para desde allí recobrar algunos recursos. Y fundamentalmente, la aplicación de una plataforma tecnológica para eliminar, más bien para reducir la evasión y elusión fiscal. Esa es, digamos, la estrategia tripartita que nosotros tenemos en el ámbito económico. Vamos rápidamente ahondando en algunos puntos. Usted ha dicho reducir el gasto público sin tocar los sectores sociales o más sensibles, como la salud, como la policía, como el sector de la justicia. ¿En dónde reduciría el gasto público? Bueno, me parece que hay en estos últimos años en que el número de empleados públicos en la última década se duplicó de 450.000 casi 850.000. Es fundamental hacer un análisis especialmente de cuáles son las funciones, los ministerios e instituciones que deben realmente existir. Y creo que, y cuáles son, digamos, el equipo de asesores y grupo de personas que tienen que acompañar a las autoridades o a las personas que están a cargo de esas instituciones. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo de cómo se gasta en el país, cuál es el modelo de calidad del gasto y el manejo de las instituciones. Y me parece que ahí puede haber ahorro. A veces son cosas pequeñas, y permíteme que diga algo que es importante para la campaña. Yo he sido el único candidato que ha renunciado a las franjas de promoción electoral en los medios de comunicación. Estamos hablando de una cantidad que parece pequeña, $20 millones.
Pero, por ejemplo, en un momento de pandemia como el que estamos, lo más sensato era decir, bueno, las campañas de publicidad no deberían ser pagadas por el Estado. Podemos ir ubicando ese tipo de temas, ubicando esos tipos de... Claro, pero les recuerdo que esa norma, esa regla se puso porque precisamente para evitar que los grandes poderes económicos sean los que más pueden poner plata en campañas versus y en detrimento de otros candidatos que no tienen tanto dinero. No estoy discutiendo, digamos, la regla o, digamos, el principio, con el principio puedo estar de acuerdo. Pero en una situación como la que estamos, usted hace un momento comentaba la necesidad de que en el Ecuador al menos se pueda vacunar, tal vez no al 100%, pero el 70% de la población. Es decir, el Ecuador está en una emergencia, hay prioridades, el gobierno tiene que priorizar, el presidente tiene que priorizar, el gobernar, podríamos decir, es priorizar, y creo que en el gasto público tenemos que actuar con ese criterio. Volviendo al tema, entonces, del grueso de empleados públicos que usted tiene, ¿qué porcentaje no le podría decir porque no tengo en este momento un conocimiento absolutamente cierto. Una radiografía. ¿Cuánto tiempo se va a tomar haciendo esa radiografía? Mira, pero lo que sí le puedo decir, y eso sí le digo, es que no vamos a despedir, vamos más bien a generar condiciones de estabilidad para los empleados, médicos, obstetrices, personal de salud. Es muy importante. En segundo lugar, el tema de la educación. Creo que el Ecuador requiere, además, no solo de una reforma educativa, o más bien la reforma educativa requiere una recapacitación de toda la planta docente en todos los niveles. Mismo soy maestro y me tocó pasar de un día para el otro de la educación presencial a la educación virtual. En el tema justicia, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos años, esa desarticulación del sistema de protección para la erradicación y violencia contra la mujer, el sistema nacional de cuidado y protección para los sectores más vulnerables, eso no puede reducirse. Creo que tenemos que tener conciencia que hay servicios, que hay personal, que en el Estado ecuatoriano, que puede ser importante, que puede ser numeroso, no puede ser despedido. Y esa va a ser la línea con la cual yo voy a trabajar como presidente. Ahora, ¿cómo hablar de ese tipo de propuestas que suenan muy populares, que suenan muy amables, tanto con los servidores públicos como con la población en general, cuando usted, como cualquiera de los otros candidatos, en caso de ganar la presidencia de la República, llegan a un país prácticamente quebrado? Tiene $7.000 millones en contra de déficit fiscal y muy pocas fuentes o casi ninguna fuente, me atrevería a decir, de poder tapar ese hueco por ahora. Lo que se ha hecho, se ha podido hacer, digamos, está a la vista. Hay un más endeudamiento con los multilaterales, hay un más endeudamiento con la China y esa es la realidad que tenemos. Usted tiene un país tremendamente endeudado, debe más de lo que puede pagar y en este momento no tiene para pagar a los empleados que ya tiene. ¿Con qué plata va a salir de ellos o va a mantener los que está ofreciendo? Pero mencionaba hace un momento el tema de la reforma tributaria. Creo que hay un tema importante. Y menciono ahí varias cosas que son básicas. Primero, el tema de ir trabajando a través de una plataforma electrónica, a través de pasar a mayores porcentajes de facturación electrónica, para evitar la subfacturación y de esa manera reducir la evasión y elusión fiscal. Pero creo que ahí usted necesita hacer digamos, un upgrade del sistema Necesitamos tecnológico. hacer eso, pero tenemos que tener presente que en el Ecuador es un país en donde muchísimos recursos que deberían llegar al Estado se escapan por esta vía. Fíjese únicamente, Janet, en las declaraciones de impuesto a la renta de los candidatos solo a la presidencia de la República. Ahí usted mira cómo candidatos que dicen tener empresas, accionistas, exportadores y un montón de actividades económicas pagan impuestos pequeñitos. Mire, yo soy un profesor universitario, vivo de ser profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar durante 26 años. Soy el segundo candidato que más impuestos paga. Es algo increíble. Irónico, sí. Increíble. Entonces, solamente ahí uno se puede dar cuenta de cómo en el Ecuador la elusión y la evasión tributaria es un gran problema. Entonces, tenemos que trabajar ahí. Posiblemente, mire, Janet, no sea necesario incluso pensar en más impuestos, sino trabajar en esa línea. En segundo lugar, yo sí lo digo y lo he dicho, y creo que también soy el único candidato que lo propone. En el Ecuador hay que tener un impuesto al patrimonio, no a la herencia, al patrimonio, para los millonarios. Es decir, en todos los países del mundo, quienes tienen más, las personas naturales que más dinero tienen, que han acumulado, desde mi perspectiva, aproximadamente $500.000 o más, ¿no es cierto?, deberían tener una contribución adicional. Allí nosotros pensamos recaudar algunos 100, pensamos de los 100, 300, 400 millones de dólares. Pero en este momento ya existe eso. Yo sé, por supuesto. ¿Cuál sería la novedad? Que vamos a bajarla a 400, 500 mil dólares y que iremos
trabajando en función de que esa pueda ser una fuente de ingreso estable y que además permita que el Ecuador tenga una fuente adicional de financiamiento. ¿Cuánto aspira a recaudar con esa reforma? Aspiramos en esos unos 300 a 400 millones de dólares. Aspiramos en el tema digamos, el incremento, el desarrollo progresivo de la facturación electrónica también encontrar mayores recursos. Esperamos en la revisión de la lista de exenciones del IVA también tener mayores recursos y aspiramos, y eso es parte también de la estrategia de negociación y manejo transparente de la deuda, tener un alivio que nos permita también en los próximos años contar con mayores recursos. ¿Qué tramo de la deuda no pagaría? Bueno, mire, hay en los últimos, incluso en el gobierno de Lenín Moreno, ha habido contrataciones de deuda sobre la base de la preventa de petróleo, comprometiendo parte de la producción ecuatoriana, que es inconstitucional. Y creo que eso tiene que revisarse. Y me parece que esos acreedores, básicamente China, Tailandia, deben sentarse a negociar con el gobierno ecuatoriano. Para eso, además, necesitamos el apoyo de los multilaterales. Yo creo que la relación que el Ecuador debe tener, insisto, sin condicionamientos, con el Fondo Monetario Internacional es fundamental en la perspectiva de que podamos tener un cuadro general que nos permita, y nacional e internacionalmente, aproximarnos a las renegociaciones e incluso moratoria de deuda que pueda dar al fisco respiro para los próximos años. Ahora, le puede dar un respiro al fisco, pero es ya conocido las consecuencias de un no pago de la deuda externa. Eso nos cierra muchas más puertas. No estoy diciendo de un no. Aleja a los multilaterales, es decir, aleja cualquier posibilidad de financiamiento, porque nos ven como no pagadores, como malos pagadores. Tal vez no me está entendiendo bien, Janet. Yo no estoy diciendo un no pago de la deuda, estoy diciendo que con el concurso de los multilaterales, con quienes vamos a estrechar nuestras relaciones, tenemos que tener una estrategia hacia esos acreedores bilaterales cuyas deudas tenemos que analizar. No estoy diciendo que no vamos a pagar, lo que estoy diciendo es que si hay tramos, hay contratos que claramente violan nuestra Constitución, violan nuestro ordenamiento legal y que fueron hechos, realizados, no solamente en el gobierno de Correa, también en el gobierno de Moreno, esos tienen que ser analizados. Yo no estoy en este momento planteando una estrategia general de moratoria, de ninguna manera, más bien todo lo contrario. Yo creo que el Ecuador es un país serio, tiene que comportarse de manera seria internacionalmente, pero sí creo que ha habido contrataciones de deuda que tienen que ser analizadas y que el Ecuador no debería, digamos, porque sí cumplir si es que están fuera del marco legal del país. Eso en todo caso entra en negociación y sería como a mediano o largo plazo. Yo diría que en corto y mediano plazo. Sí, pero usted entra necesitando 7.000 millones de dólares. Usted ha hablado de hacer una reforma tributaria, de cobrar un impuesto más alto o de bajar la base para el cobro del impuesto al patrimonio, pero usted ha hablado de 400 millones de dólares. Digamos que en total usted logra 1.500 millones de dólares. Pero lo que necesita para entrar es 7.000 millones de dólares. Usted todavía entra sin un centavo para poder trabajar. Si usted analiza el programa del Fondo Monetario Internacional, el bajar ese déficit está pensado en 3-4 años hasta, me parece que 2.500, es decir, hay tiempo, no es que tenemos que en mayo del próximo año, el 25 de mayo, ya resolver ese tema. Por eso es que me parece que lo fundamental aquí es ese trabajo coordinado, por supuesto respetuoso, basado y afirmando la soberanía del país con los organismos multilaterales. Yo creo que esa relación es básica. Todavía hay un tramo de ese préstamo que el actual gobierno negoció, que todavía falta por llegar. Nosotros vamos a buscar incluso que haya una extensión, o sea, que sean más recursos, porque hasta este momento esos recursos básicamente han sido utilizados para el tema fiscal, deben ser utilizados también para la reestructuración de la deuda, pero lo más importante es cómo vamos a reactivar la economía. Y el Ecuador en este momento necesita que el sector privado se le canalicen recursos para poder desarrollar empleo, mantener empleo y generar la base de lo que tiene que ser la reactivación. ¿Acepta usted entonces que la situación es estrecha? El Ecuador necesita endeudarse más y para eso hay que cambiar la ley. Ya están sobreendeudados. Por supuesto que sí. O estamos sobreendeudados. Mira, uno de los temas básicos, fundamentales, va a ser la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Yo tengo en el plan de gobierno están planteadas algunas líneas y algunos temas fundamentales de esa reforma. Creo que uno de los temas básicos para blindar la dolarización, no hemos hablado de eso, que es quizá algo que presupone el modelo económico que estoy planteando, va a ser darle mayor autonomía darle autonomía al Banco Central del Ecuador. Va a ser... Eso con la ley que se está tramitando en estos días ya se lograría. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo está.
Segundo, pero eso no quiere decir, esa autonomía tampoco quiere decir que el Banco Central quede exentos de controles. Hay que fortalecer las capacidades de control, de regulación de la superintendencia de bancos. Hay que generar en el control y en la supervisión hay que generar instrumentos para que la banca pública, para que la seguridad social, los fondos de seguridad social tengan control, regulación y darle a la superintendencia herramientas sancionatorias. Es un tema fundamental. Y hay que quitarle, lo más importante, hay que quitarle al Ejecutivo ese control total que tiene sobre el sistema monetario y financiero y sobre que le da la ley. Debe haber una reforma para cambiar la conformación de esa junta. El ministro de Finanzas no puede ser el dueño bueno, es justo lo que se quiere hacer y con eso ya le resolverían un problema a usted o a cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República. Preguntas cortas. ¿Qué va a hacer usted con el ICD? ¿Lo mantiene, lo elimina a corto plazo? Lo vamos a reducir al mínimo. ¿Desde inicio? Desde el inicio, sí. ¿A el cuánto? Ecuador, yo creo que posiblemente a 1 o menos de 1%. Creo que el Ecuador requiere inversión extranjera. Debemos generar condiciones que permitan que el país pueda ser atractivo para personas del exterior, inversores que quieran venir al país. Entonces hay que bajar. 1%, pero eso le genera un hueco de 1.200 millones de dólares al presupuesto. Pero debería generarnos también la posibilidad de que haya inversión, que haya reactivación económica. Pero más a largo plazo. Pero hay que tomar decisiones que nos permitan reactivar la economía. Imagínense un modelo económico que sea solo restrictivo, que imponga más impuestos, que no genere incentivos para la inversión. Es como que estarse mordiendo la cola. Hay que abrir espacios para que tengamos más inversión, más trabajo y de esa manera la economía va a ir reactivándose. ¿Usted continuaría con la venta de empresas públicas, Banco Pacífico, CNT, Sopladora y otras que están allí? Bueno, Banco Pacífico no, eso lo he dicho. ¿Por qué no? Porque es un banco, si bien privado, propiedad del Estado, que ha dado réditos, ha dado utilidades. Me parece que más de 120 millones de dólares anuales. Y me parece que lo que hay que hacer con el Banco del Pacífico es reorientarlo a que sea un apoyo principalmente a los emprendedores, no solamente pequeños, medianos y empresarios, sino a productores agrícolas. Yo creo que hay que darle un perfil mucho más claro de banca de desarrollo. Una propuesta que planteó el candidato a la vicepresidencia, Julio Villacrés, precisamente es transformar al Banco del Pacífico como el banco del emprendedor. No CNT. Tampoco. En este momento en que el país, creo que nos hemos dado cuenta, el salto tecnológico que debemos dar en todos los órdenes, principalmente de la educación, necesitamos que una institución, una empresa pública, sea la que articule todo un esfuerzo de conectividad y estrategia de conectividad que el Ecuador debe. ¿Subsidios? A ver, los subsidios tienen que focalizarse. Creo que esa es una Pero eso siempre dicen y no hay cómo. Bueno, eso siempre dicen, pero la cosa hay que hacer. Hay muchas cosas que se dicen y que no se hacen únicamente porque no hay decisión política. ¿Cuál es su plan para focalizar? Mire, yo creo que el país tiene en el tema de subsidio de gas, tomar una decisión para que ese subsidio, que es un subsidio regresivo, es un subsidio que fundamentalmente, digamos, no redistribuye, sino que incluso beneficia a sectores de los quintiles de medianos y mayores ingresos, vaya solamente hacia los sectores más pobres. Vamos a trabajar en esa línea. No descarto de que el dinero del subsidio pueda ser incorporado al bono de desarrollo humano, si es que ese fuera el caso, pero para eso hay que primero trabajar en toda esa depuración que tiene que hacer, que además que tiene que hacerse con el bono de desarrollo humano, que es además uno de los temas que es necesario trabajar y que ha sido sugerido, recomendado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el tema de salud, usted acaba de escuchar, usted y otros candidatos han planteado que hay que abrir las puertas a la empresa privada para que traigan vacunas. Eso es demagogia porque no hay cómo, no le van a vender a la empresa privada. Yo no he planteado eso, pero es lo que usted dice. Sí, pero no dijo usted también, yo le oí en el debate, o discúlpeme si me equivoco, pero que hay que abrir las puertas a la empresa privada. No dije eso en el debate. ¿Cuál es su fórmula para vacunar a la población? El tema aquí es fundamental. A ver, primero, hay que partir de que el manejo sanitario del gobierno de Lenín Moreno ha sido nefasto. El Ecuador tiene una tasa, la segunda mayor tasa en el mundo de muertes en exceso. Solamente el Perú nos gana, de los países que tienen datos registrados, datos confiables. 220 muertes en exceso de cada 100.000 habitantes. Correcto. Es decir, entonces no es que estamos aquí en el paraíso y que hay que hacer algunas correcciones. Entonces, la estrategia que nosotros vamos a aplicar va a ser totalmente distinta a la estrategia de Moreno. ¿En qué va a consistir esta estrategia? Principalmente lo que el Ecuador necesita es dos ejes. Primero, hacer más pruebas, más diagnóstico, conocer dónde están los casos.
ejecutar medidas preventivas precisamente en la población más afectada. No necesariamente tenemos que ir a medidas de aislamiento, distanciamiento, que tienen el impacto que han tenido en la economía. Vamos a dar ese cambio fundamental. Y en el tema de vacunación, vamos a crear un grupo, ¿sí?, liderado por el Ministerio de Salud, diría incluso liderado por el Presidente de la República, que articule a varios sectores de la sociedad, ¿sí? El Ministerio de Salud, por supuesto, el Instituto de Seguridad Social, por supuesto, pero también la sociedad civil. Creo que es importante, los gremios profesionales, y allí también el sector privado. Es decir, vamos a hacer un equipo mixto para vacunar al 70% de la población. Me queda ese planteamiento, lamentablemente no podemos ahondar, pero ojalá haya otras oportunidades. Quisiera cerrar, y esto quiero hacer con todos los candidatos, con poder descubrir un poco más la parte humana de cada candidato para poder conocerlos mejor. Quisiera que vea este video y me cuente qué piensa de él. ¿Quién es ese niño? Ahí sí me sorprendió, ese soy yo. El chiquito, el que sí, marcha. Está marchando, es mi papá. Sé que su papá marcó un episodio importante de su vida, se partió muy pronto. Mire, esa es una de las escenas más hermosas. ¿Qué recuerda de ese momento? Me va a hacer llorar usted. No, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué significó su padre para usted? No, pues mi papá es un referente, ¿no? Con el que viví apenas 12 años, pero es una persona que yo le identifico mucho con la ternura, Y usted se quedó sin su papá a los 12 años y leí que asumió digamos, las riendas de su casa. No. Usted pues fue un puntal importante para su madre, su hermana. No creo eso. Tal vez en la imaginación, en la fantasía, pero no, mi mamá fue quien nos crió y quien asumió todo. ¿Qué dirá su padre de verle hoy como candidato a la presidencia de la República? Ojalá tenga, no sé, tal vez, ojalá, espero, ¿no? Espero que tenga orgullo, ¿no? Que diga este ser humano está a la altura de lo que puede ser un buen ciudadano, un buen hombre, ¿no? Espero eso. Gracias, César Montúfar, por estar esta mañana con nosotros. Mucha suerte en esta carrera política que prime principalmente pues, la sensatez, que prime pues, el diálogo y que ojalá sea quien gane tenga pues, el apoyo de otros candidatos que puedan ayudar a llevar a cabo decisiones importantes que deben ser tomadas en un país que enfrenta una situación económica, social, de salud tan complicada.